Claro, para partir en el fondo de este panel civil, nosotros vamos a hacer una mirada más general de las principales modificaciones que incorpora la Ley 21.394 en el ámbito civil, laboral, familia, trabajo y policía local. Y para hacer la presentación, entonces, para hacerla de alguna forma un poco más clara, la hemos dividido en tres partes. La primera que vamos a explicar respecto a la regulación de las audiencias y las vistas de la causa en las diferentes competencias, y precisamente porque esto tiene dos regímenes distintos, un régimen permanente y un régimen transitorio. Luego nos vamos a referir ya a las reformas permanentes en cada uno de los ámbitos de competencia. Tenemos algunas que son comunes para evitar la presencialidad, y luego tenemos reformas al Código de Procedimiento Civil, al Código del Trabajo, al Ley de Tribunal de Familia, y también reformas orgánicas. Y finalmente nos referiremos también a las reformas transitorias y a los plazos de elaboración de estas reformas transitorias. Entonces, para partir, primero en el fondo explicar cuál es el régimen de audiencias por vía remota mediante videoconferencia que establece este proyecto de ley. Y esto básicamente porque entendemos que se han generado bastantes dudas, porque precisamente el proyecto de ley establece un régimen permanente y uno transitorio. Primero entonces me referiré al régimen permanente. El régimen permanente está regulado también a su vez en el fondo como si uno pudiera hacer un doble clic, digamos, tiene un régimen que es facultativo y otro que es excepcional. El régimen facultativo es aplicable en todas las competencias, es decir, aplicable en materia de competencia civil, en materia de tribunales de familia, en tribunales laborales y también ante los jueces de policía local. Y que básicamente este régimen permanente hay que entenderlo como cuando ya estemos en una situación de normalidad, es decir, lo que se busca acá es recoger la experiencia exitosa que se ha tenido durante el tiempo de pandemia a través de la incorporación de medidas tecnológicas, y por lo tanto lo que ha sido en fondo bien evaluado, que es que la parte pueda comparecer en forma remota, se rescate como una reforma permanente al sistema de justicia. Y por lo tanto es un derecho de la parte el poder comparecer a las audiencias en forma remota. Y por lo tanto, siendo esto en el fondo como la regla dentro de la normalidad, el juez sigue estando presencial. Por lo tanto, insisto, es un derecho de la parte. Y luego también se ha establecido en forma permanente, es decir, como una norma que va a ser permanente en el tiempo a nivel de Código Orgánico de Tribunales, una regla que es excepcional y que le permite una cierta facultad y flexibilidad al Poder Judicial. ¿Por qué se establece esta norma? Esta norma tiene que ver precisamente con que lamentablemente Chile es un país que está constantemente en el fondo afectado por catástrofes naturales, en el fondo por esta situación de pandemia, etc. Entonces lo que se hizo acá durante la tramitación legislativa fue incorporar un artículo en carácter de permanente, pero que permite al Poder Judicial, frente a situaciones excepcionales, y con el fin de cautelar la eficiencia del sistema judicial para garantizar el acceso a la vía, la justicia y la integridad de las personas, el que puedan determinar excepcionalmente el funcionamiento en forma remota. Y por lo tanto, en fondo se tiene que cumplir una serie de requisitos. Básicamente, las normas del Código Orgánico establecen cuáles son los formalismos que se tienen que cumplir, de partida que lo pide el juez o el juez presidente del respectivo tribunal, a la corte respectiva, que tiene que ser mediante también el fondo de ser acompañado por un informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Y como les digo, efectivamente es una norma excepcional, pero que habilitaría para que las audiencias y las vistas de la causa se hagan en forma remota. Por lo tanto, en este régimen excepcional, tanto el juez como las partes podrán estar en forma remota. Pero entendiendo, en fondo, que ambas son reformas de carácter permanente en nuestra legislación, efectivamente tenemos resguardo con aquellas pruebas, particularmente en el fondo la prueba viva, que es la declaración de testigos, la resolución de posiciones y la declaración de parte, que efectivamente es una prueba más sensible, por lo tanto respecto a la cual hay que tener mayor unidad, una mayor protección en el fondo para su otorgamiento, es que se mantiene el hecho de que esta prueba tiene que ser rendida en las dependencias del tribunal. Con eso en el fondo hacemos una mirada general, como digo, del régimen permanente que aplica para toda esta judicatura. Y luego tenemos las audiencias remotas en el régimen transitorio. Estas audiencias están reguladas en el artículo 16 y 17 de las disposiciones transitorias de la Ley 21.394. Y este régimen es precisamente para el periodo de fondo de pandemia que nos resta. Nosotros hemos señalado en el proyecto señalamos en el fondo que es un año, y por lo tanto el fondo se debiera regir hasta el 10 de diciembre de 2022. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando establecemos la vigencia de estas normas transitorias se dice que empezarán en el fondo su vigencia a los 10 días de publicada esta ley en el Diario Oficial, y la ley fue publicada el 30 de noviembre. ¿Cuál es el objetivo de este régimen transitorio? Bueno, propender a la continuidad del servicio judicial, resguardando la vida y la salud de las personas. Por lo tanto, es un régimen también excepcional, en que se prioriza la realización de las audiencias vistas de la causa de forma remota.
Y a diferencia del sistema permanente, en este sí se permite que la prueba vía, es decir, la prueba testimonial, la resolución de posiciones, la declaración de parte de peritos, pueda ser rendida también en forma remota, bajo ciertas condiciones. ¿En qué caso? Ya sea porque sea solicitada de común acuerdo por las partes, o habiéndolo solicitado una de ellas, sea autorizado por el juez. Y esto en el fondo también es resuelto con traslado a la contraria y con eso en el fondo resuelve el juez. ¿Cuál es la gracia también de este régimen transitorio? Este régimen transitorio también le otorga cierta flexibilidad a la Corte Suprema para restringir los tiempos y el ámbito de aplicación de esta norma por judicaturas y por territorios jurisdiccionales diferenciados. ¿Qué es lo que se persigue en el fondo con esta norma? Precisamente que, como nos encontramos en una situación de pandemia que sigue siendo de un grado importante de incertidumbre, en la medida que las condiciones sanitarias en el fondo vayan mejorando, podría permitir a la Corte Suprema, por ejemplo, que, voy a poner un ejemplo, en el caso de la Corte de Apelaciones de Arica, si es que tuviera una situación sanitaria mejor, se priorizara entonces la presencialidad por sobre las audiencias remotas. Pero, por ejemplo, si en el caso de Santiago seguimos con una situación sanitaria compleja, se mantiene entonces en el fondo como regla general las audiencias en forma remota. Es decir, esta regla faculta a la Corte Suprema para que pueda determinar por qué tiempos y entre qué territorios jurisdiccionales se va a priorizar las audiencias en forma remota. Por otro lado, en el fondo, este régimen transitorio establece en el artículo 16 transitorio unas reglas especiales en relación con la transcripción de la prueba testimonial, la absolución de posiciones en materia civil. ¿Por qué tuvimos que incorporar estas normas? Precisamente porque el sistema civil, a diferencia en el fondo de lo que ocurre en materia laboral o en materia de familia, es un sistema que no está reformado y que por lo tanto ustedes sabrán se mantiene en forma absolutamente escriturada. Y eso hace que de alguna forma nosotros, por mucho que queramos meterle tecnología, es decir, que las audiencias puedan ser respaldadas en video o en audio, necesariamente en el fondo para incorporarlas al expediente tienen que ser transcritas. Entonces, si bien en el fondo parece una norma que puede ser en fondo un poco engorrosa, la verdad es que no tenemos en el fondo cómo meterle en el fondo mayor modernización a un procedimiento que efectivamente es un procedimiento antiguo, anquilosado. Que quisiéramos acá todos, y probablemente ahí también me acompaña Cristian Maturana, dar pie en el fondo de lo que es la reforma procesal civil, pero en la situación actual en que nos encontramos con un sistema que es escriturado, no tenemos otra alternativa que, por lo tanto, transcribir esta prueba testimonial o esta absolución de posiciones. Por lo tanto, la forma que se ha establecido es que, frente a este tipo de pruebas, en que sabemos que el juez tampoco hay inmediación directa del juez, sino que el juez está, de alguna forma, disponible para resolver incidentes, esta prueba tiene que ser transcrita, podrá ser transcrita por el receptor o por la parte interesada que haya presentado la prueba, bajo procedimiento de detenerse la parte asistida, si no es acompañada la transcripción dentro de los 10 días siguientes a que esta ha sido rendida. Igualmente, esta transcripción, por supuesto, puede ser objeto de objeción por la contraria, pero se tiene que señalar específicamente cuál es el punto de objeción para poder también, en el fondo, revisar el apoyo, obviamente, o el respaldo que ha hecho el receptor de esta medida, ya sea a través de audio o a través de grabación de video, para, en el fondo, también el tribunal resolver el disidente de objeción que se presenta. Y por otro lado, tenemos requisitos especiales en el caso de tribunales que no forman parte del Poder Judicial, árbitros ad hoc y arbitraje institucional, en que efectivamente se les está dando un plazo acotado para que puedan establecer también la forma de funcionamiento de estos tribunales en particular durante este periodo. También en el caso de la Corte Suprema tiene que dictar el respecto autoguardado, que entendemos que ha sido recientemente dictado, recogiendo principalmente los puntos que se establecen en este artículo 16 transitorio, y entendemos que hasta el momento no se ha hecho tampoco uso de esta facultad de territorios jurisdiccionales diferenciados, tiempos diferenciados respecto del uso de las audiencias en forma remota. Y tenemos reglas que son comunes a las audiencias remotas, ya sea tanto en el régimen permanente como en el régimen transitorio, que voy a pasar solamente a enumerar porque también están contenidas en el proyecto, en este caso en la ley. La obligación de señalar un medio de contacto, como estamos hablando en el fondo de audiencias que van a ser por medios telemáticos, a través de videoconferencias, se le exige a la parte que tenga un medio de contacto de forma tal que se le pueda contactar previo a la audiencia y se tratará de contactar durante 3 intentos, luego de lo cual se entenderá que esta persona no comparece si es que no ha sido ubicada. Reglas de constatación de identidad, en que estamos diciendo que se podrá constatar la identidad mediante la exhibición de la cédula de identidad o pasaporte ante el respectivo ministro de fe del tribunal. También se regula la posibilidad de legal entorpecimiento respecto al mal funcionamiento de estos medios tecnológicos cuando no es atribuible a la parte que presenta en el fondo dicho alegato de entorpecimiento, y esto también va a ser regulado en el fondo como incidente.
También queda expresamente señalado, así, porque también fue en el fondo una de las solicitudes que se planteó durante la tramitación legislativa, el resguardar que todo lo que ha operado con anterioridad previo al entorpecimiento es válido en el fondo, por lo tanto no es necesario volver a repetirlo. Y luego tenemos que, en el caso de las materias civiles, en que ya señalaban fondo procedimiento escriturado, el acta de la audiencia, que se tendrá que levantar, podrá ser suscrita mediante firma electrónica simple o avanzada. Eso es como en términos generales, como les digo, las audiencias en ambos regímenes, tanto permanente como transitorio. Y luego tenemos ciertas reformas que son comunes al ámbito civil, laboral, familia, trabajo también, y que buscan precisamente evitar la presencialidad. Primero, surge en el fondo la obligación para los abogados de las partes de proponer para sí una forma de notificación electrónica que sea suficientemente eficaz y no cause indefensión. Acá hemos ido un paso más allá de lo que dispone la ley de tramitación electrónica, que establece precisamente una facultad para la parte, para el abogado de la parte, en este caso se habla precisamente de abogados patrocinantes y mandatarios, y mandantes, no mandatarios, de que efectivamente se disponga una forma de notificación electrónica bajo procedimiento de que se les será notificado por estado de electrónico en caso de no contar con ello. Se facilita también la constitución del patrocinio y del mandato judicial, permitiendo el uso de firma electrónica simple, la cual tiene que ser ratificada posteriormente mediante videoconferencia ante el ministro de Fe del tribunal. También existe la obligación de que los documentos cuyo formato original sea material se presenten también de forma electrónica. Esto también es un avance en relación con la ley de tramitación electrónica, pero se excluyen, por supuesto, los títulos ejecutivos que tendrán que presentarse igualmente en el soporte material en el que han sido otorgados. Y también existe la posibilidad, y así ha sido regulado en esta ley, de objetar obviamente estos documentos, en cuyo caso sí existirá la obligación de la parte de que presentarlos materialmente. También se faculta al Poder Judicial a realizar pagos por medio de transferencia electrónica, dejando un poco de lado lo que es el giro de cheque, cuestión que también va a ser regulada mediante autoacordado, y también se faculta a peritos, jueces y auxiliares de la Administración de Justicia a aceptar el cargo mediante juramento o promesa vía remota por videoconferencia. Luego ya entrando en las reformas particulares al Código de Procedimiento Civil, bueno, tenemos que se simplifica la notificación sustitutiva de la personal, de forma tal que ya no se requiere una nueva orden del tribunal para proceder a la notificación, bastando mediante la certificación del ministro de Fe de que la persona se encuentra en el lugar del juicio y que ese es su domicilio, su lugar de trabajo. Tenemos igualmente en el fondo que se avanza en materia de notificación electrónica, porque se podrá notificar mediante correo electrónico, tanto las sentencias definitivas, las resoluciones en que se recibe la causa prueba, y aquellas que ordenen la comparecencia personal de las partes, pero se requiere que esto sea previa solicitud de la parte interesada, y no se requiere el consentimiento del notificado. ¿Por qué hacemos en el fondo hincapié en que tiene que ser previa solicitud de la parte interesada? Básicamente volvemos a lo mismo, la forma y el formato que tiene hoy día el proceso civil, que es un proceso que es a impulso de parte, por lo tanto, acá efectivamente no podemos generar una notificación de oficio por parte del tribunal, dado que el impulso procesal está radicado en la parte litigante, y por lo tanto la notificación para que se curse tiene que ser a previa solicitud del interesado, pero es importante en fondo considerar que no requiere el consentimiento de la persona del notificado. Se simplifica también todo lo relativo a la comunicación de entidades registrales, de forma tal que se pueden generar las inscripciones, subinscripciones o cancelaciones dispuestas por una resolución judicial, las cuales podrán ser solicitadas al registro directamente por la parte interesada, sin necesidad de receptor, para lo cual bastará que saquen las copias, obviamente, del sistema de tramitación del Poder Judicial, pero radica la responsabilidad en el ente a cargo del registro, que será en el fondo quien tendrá que verificar que efectivamente corresponde a una resolución judicial fidedigna. Luego se homologan los plazos para contestar la demanda en el procedimiento ordinario a 18 días y para oponer excepciones en el ejecutivo a 8 días, independiente del lugar donde sea notificado, ya sea dentro o fuera de la comuna donde se lleva en el fondo el juicio. Las subastas judiciales, que también se avanza, podrán ser realizadas por medios remotos, también en fondo se queda regulado eso mediante autoacordado de la Corte Suprema, y la posibilidad de otorgar escritura pública de adjudicación de bien raíz en remate judicial, también mediante documento electrónico, estableciéndose que para estos efectos se tendrá que dictar un reglamento dentro de un plazo de 6 meses contados de la publicación de la ley. Luego tenemos reformas permanentes en materia de Código del Trabajo y en tribunales de familia. En el Código del Trabajo, más allá, en el fondo, lo que ya hemos hecho presente de lo relativo a las audiencias en forma remota,
que aplica a ambos competencias, tanto trabajo como familia. En el caso del trabajo, se hace en el fondo facultativa la posibilidad del tribunal de solicitar un informe a la Dirección del Trabajo para efectos de determinar si existe unidad económica en 2 o más empresas demandadas. Ahora, sin embargo, acá los legisladores quisieron ser de fondo más resguardar mayormente al trabajador, y por lo tanto, si es el trabajador quien solicita este informe, en ese caso pasará a ser obligatorio. Y también se amplía el ámbito de aplicación del procedimiento monitorio laboral de 10 a 15 ingresos mínimos mensuales. En materia de tribunales de familia, también se avanza hacia la racionalización de los usos de las audiencias, particularmente en el caso de los divorcios de mutuo acuerdo. Sin embargo, se mantienen los requisitos para solicitar el divorcio de mutuo acuerdo conforme a lo que dispone la ley de matrimonio civil. Se avanza también en una cuestión que fue muy solicitada, que es la posibilidad de realizar mediación en forma remota. Y en esto, en el fondo, también se establece toda una regulación en la ley de tribunales de familia, de forma tal de generar un resguardo, obviamente, para las partes, en que el mediador tiene que estar constantemente verificando que las partes se encuentran libres de poder comparecer mediante esta forma, y para que la mediación sea realizada de esta forma se requiere 2 elementos, básicamente: que el mediador cuente, en el fondo, con la posibilidad de realizar mediación en forma remota, pero también requiere del mutuo consentimiento, del mutuo acuerdo de las partes. Y se aclara también lo que debe ser relación con el ámbito de competencia de los mediadores. En aquellos casos, en el fondo, que existían algunas dudas, o posteriormente, en el fondo, los tribunales declaraban nulos, en el fondo, los acuerdos, obviamente, o la mediación previa obligatoria en algunas materias, señalando precisamente que serán competentes aquellos que se encuentren inscritos en el territorio jurisdiccional del tribunal competente para conocer del asunto. Finalmente, en materia orgánica, se generan en el fondo tres modificaciones que hacen relación particularmente con las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel. Uno, que es la posibilidad de generar destinación transitoria de ministros, fiscales judiciales, relatores, secretarios y en general funcionarios del Poder Judicial, cuando hay en el fondo desequilibrios de la carga de trabajo entre la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel, pero es una destinación transitoria que tiene que cumplir con una serie de requisitos que están contemplados en el artículo 101 bis, que son por razones de buen servicio, para garantizar obviamente el acceso a la justicia, la vida e integridad de las personas, y además se señala específicamente en dicho articulado que esta destinación transitoria tiene tiempos máximos, que en ningún caso en el fondo puede significar una merma ni a nivel remuneracional, ni laboral, incluso en el fondo laboral para el funcionario que resulte destinado, y que se tiene que dar preferencia a quien manifieste interés en llevar a cabo esa destinación. También se facultan los receptores que están adscritos a la Corte de Apelaciones de Santiago a prestar sus labores en San Miguel y viceversa. Y también se señala específicamente que no se requiere de exhorto entre las jurisdicciones de Santiago y San Miguel en lo que dice relación a las notificaciones judiciales, por lo cual entendemos que también se va a generar ahí una baja importante de carga de trabajo en los tribunales de San Miguel, que reciben un número importante en el fondo de exhortos por notificación en esta materia. Y finalmente, solo de fondo para poner las fechas exactas, básicamente, de los plazos que tenemos respecto de las reformas transitorias. Yo mencionaba que hay que dictar un reglamento para señalar en fondo cómo operar el tema de las estructuras públicas que son realizadas o extendidas a través de documentos electrónicos. Bueno, para eso, en el fondo, como ministerio, nosotros tenemos un mandato para dictar ese reglamento dentro del plazo de 6 meses contados desde la publicación de la ley. Por lo tanto, tenemos hasta el 30 de mayo de 2022 para dictar el reglamento respectivo, y todas las normas relativas a que se refieren a la escritura pública otorgada mediante documento electrónico entrarán en vigencia, 30 de junio, me aclaran, 30 de junio de 2022, y todas las normas relacionadas en el fondo con esta materia van a entrar en vigencia una vez que el reglamento resulte publicado en el Diario Oficial. Luego hay unas ciertas reglas también que están contempladas en los artículos transitorios, que rigen hasta el 30 de noviembre de 2022, que es particularmente la posibilidad que tienen las partes de suspender por una vez más, por instancia, fondo de mutuo acuerdo, el derecho que tienen de suspender por una vez más el procedimiento, que es en el fondo la norma que contempla el artículo 64 del Código Procesal Civil. Por otro lado, la posibilidad en el fondo de responder las contestaciones en los juicios sumarios que tenga que hacerse por escrito, también obviamente rige hasta el 30 de noviembre de 2022, y el plazo para dictar sentencia en materia laboral, en materia de familia, se aumenta de 5 a 10 días, plazo que también regirá como norma transitoria hasta el 30 de noviembre de 2022. Y finalmente señalar que todo este régimen transitorio excepcional, que, insisto, está regulado en el artículo 17 de la ley 21.394, va a regir hasta el 10 de diciembre del 2022, luego de lo cual ya entra plenamente en vigencia las
reformas permanentes. Creo que ahí más o menos han logrado cumplir con el 10.